de uno, hablan por otros, se siente tanto a través de esa cadena sur de una persona que está echada a la minería como el señor Carvajal. Definitivamente es un destructor de los dirigentes, pero nosotros hay veces tenemos que aceptar. Por eso el agradecimiento a usted por permitirme en esta oportunidad, digamos, tener esto. Y yo creo, como han dicho, si quieren conversar, ¿por qué no conversan con el pueblo? ¿Por qué los alcaldes no convocan a un cabildo abierto y preguntan cuál es la voluntad? ¿Por qué no se hace una consulta que alguna vez se dijo cuando estuvo todavía el gobierno de Alan García al terminar y con sus jefes de conflictos que tenía Ibarra? Cuando conversamos y dijo, de una vez planteemos en eso una consulta donde Sauder y el pueblo la acepte. Si Sauder dice que tiene 85% de gente conquistada acá, entonces que se refleje. Y los demás tendremos que hacer la voluntad de la minería y tendremos que aprender a vivir con ella. Pero si en un momento su mayoría dice que no quiere, los señores tendrán que irse, pues. Y yo creo que esa es la mejor manera de escuchar la voluntad y tener una buena licencia social. Tener una consulta, decir lo que piensa el pueblo, a pesar de que nosotros tenemos una, pero si tanto dicen que han cambiado, entonces vuélvanos a consultar y veremos quién tiene la razón. Don Julio Gutiérrez, gracias por comentar el tema minero y los últimos anuncios del gobierno a través de sus ministros para Radio 1. Muchas gracias. No, gracias a usted y que tenga un bonito día. Ahí estaba el señor Gutiérrez de Islay, hablándonos de estos anuncios de los ministros de Estado. El asunto de los ministros de Estado. Ojo que la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería anuncia, Eva Arias por si acaso, si tenemos las declaraciones de ella, más adelante la vamos a escuchar, habla de una inversión de $32.436 millones en 6 regiones del sur. Está Moquegua, está Arequipa y está Tacna. En el caso de Tacna, la SAOD en Perú, la transnacional SAOD en Perú, para la ampliación de unidades de producción, fundición y refinería. El caso que ya Candarave les ha autorizado. Toquepala todavía no se ha terminado esa reunión, tenía que hacerse una hoy. Sin embargo, ya almorzaron en Lima, y almorzaron nada menos que en el Mistura. Ahí ya les hemos publicado en el canal 59 de NoTV, en uno de los informativos de impacto. El diario Correo publica a González Rocha, al señor Gerardo Marón, al señor Málaga Cutipé, al ministro Bongese, ¿no es cierto? Y al jefe de Lana almorzando en Lima, en la Costa Verde. En caso de Candarave ya la tradición está finiquitada ahí, ¿no es cierto? Y en el caso de Jorge Basadre, allí todavía no se había tomado una solución. Estamos con el padre Marco Arana, ¿estamos ya con él? Sí. Padre, ¿cómo está usted? Bienvenido a Radio 1. Seguramente estaba escuchando usted a las declaraciones de el ambientalista o luchador social de Islay, Julio Gutiérrez, hablar de los anuncios de los ministros de Estado en este Perumín. Conga va, tía María va. En el caso de Conga, es importante analizar, usted como líder del movimiento Tierra y Libertad, ¿cómo ha recibido estos anuncios en Perumín por parte de los ministros de Estado de este gobierno de Ollanta Humala? Buenos días, padre, bienvenido a Radio 1. Muy buenos días a Tacna, muy buenos días a la radio audiencia de Radio 1. Lo he recibido con cierta preocupación y sobre todo pensando en esta manera abusiva, prepotente, inadecuada como el gobierno pretende seguir haciendo las cosas, ¿no? Uno entiende que Ollanta Humala y Óscar Valdés, ¿no?, quisieran hacer las cosas a botazo, a patada limpia y balas, ¿no? Pero que ministros civiles como Merino, ¿no?, el ministro de Vivienda, el propio Castilla, ¿no?, se hayan contagiado de este carácter prepotente para imponer las cosas, bueno, ya es sumamente cuestionable. Entonces la pregunta es por el carácter policíaco, militar de las políticas del gobierno, que piensan que las cosas se pueden hacer con abuso, sin diálogo, criminalizando las protestas, satanizando y demonizando a través de sus grandes medios a las personas, o resolviendo los temas bien. Como todos sabemos,
no tiene licencia social. El proyecto Conga, sabemos que el proyecto Tía María no tiene licencia social, no tiene además el suficiente fundamento técnico ambiental como para que estos proyectos puedan salir adelante, ¿no? Y bueno, lo que hace pensar es entonces, o se trata de una mentalidad policíaco-militar para imponer las cosas, o se trata de intereses oscuros debajo de la mesa y de corrupción, quien motiva esta suerte de actitud soberbia, ¿no? Para decir, bueno, quieran o no quieran, vamos a hacer minería, ¿no? Y eso creo que le hace mucho daño al país, puede llevar a una situación de mayor conflictividad social. Ayer en Cajamarca han habido 7 heridos en la comunidad del Quixuar, que queda justamente en el corazón de las operaciones de Yanacocha, ¿no? Y me informan que en la madrugada del día domingo, ha habido la muerte de al menos 40 ovejas que habrían bebido aguas ácidas de parte de la minera, ¿no? Que procedían de las instalaciones de Yanacocha. Entonces, no mejoran los controles ambientales, no resuelven los temas de normatividad y de fiscalización ambiental, y piensan pues que ofreciendo regalos a las poblaciones aledañas o metiéndose en el bolsillo a candidatos o alcaldes que quieren reelegirse o eventualmente presidentes regionales que quieran reelegirse, piensan que con eso el tema está resuelto, ¿no? Pero eso, por lo contrario, en un clima preelectoral, a lo que puede llevar es a una polarización innecesaria de la situación y a un clima de convulsión social en el que haya una suerte de rebote, de boomerang, ¿no? Sobre las propias inversiones mineras. O sea, si ellos están anunciando y están felices de que ya han logrado una cartera de inversiones en 2 años, más grande que toda la que logró Alan García en 5 años, ¿no? ¿A qué viene tanto afán de confrontar y de amenazar con violar derechos de comunidades, ¿no? La respuesta es o el gobierno se ha convertido en el tramitador y en el defensor de los intereses de las 8 grandes empresas mineras en el Perú, o lo que hay es corrupción, ¿no? Por la forma como habla el ministro Merino, cuando dice Conga va, parafraseando a Valdés, da la impresión que el ministro habla como un representante de las mineras. Bueno, yo he señalado que una de las cosas que descalifica a los ministros, a varios, no a todos, pero a varios de los ministros de este gobierno, es el hecho de que no parecen ser ministros de Estado, ¿no? No parecen ser representantes del interés público de todos los peruanos, sino parecen ser los secretarios, los empleados de las mineras, que accidentalmente y de manera circunstancial están ahorita cumpliendo el rol de ministros, ¿no? Era patético, y lo hemos visto además desafiante, como Óscar Valdés decía que en el caso de Conga, lo que faltó es más mano dura, más balas, ¿no? Es decir, mataron a 5 personas, ¿no? Bajo su responsabilidad política, y dice, bueno, han faltado más balas, ¿no? Y pueden ir y serenamente, ¿no? Y cínicamente además, salir a decir eso en medios, salir a comilonas con extranjeros. Entonces, yo no creo que hay que poner más leña al fuego, ¿no? A mí me parece que hay empresas y empresas mineras, que hay algunas que están intentando mejorar sus prácticas. Me parece que la actividad minera en el Perú no deja de ser una actividad económica muy importante para el país, pero lo que no se puede hacer es hacer las cosas de esta manera, ¿no? Pensar que, por ejemplo, en Tía María se va a imponer el proyecto a sangre y fuego, o que en el caso de Conga, ¿no?, lo van a seguir imponiendo con la DINOES, o van a hacerlo corrompiendo a funcionarios,
o metiendo millonarias cantidades de dinero en las próximas elecciones para buscar colocar sus candidatos y sus autoridades títeres, francamente es un gran error, ¿no? Así el Perú no va a avanzar. Lo que va a ocurrir es un rechazo de la población y podamos seguir mirando el país como un lugar de conflictos sin término, ¿no? Entonces hay que ir, yo creo, hacia los temas de fondo, ¿no? ¿Se consulta o no a las poblaciones? ¿Se garantiza el derecho al agua o no a las poblaciones? ¿Se hacen regulaciones para que las empresas mineras las cumplan o no? ¿O simplemente van a seguir en esta lógica de barniz, de simplemente de blanqueo de sepulcros por fuera, ¿no? Y graves problemas por dentro? De eso se trata. Democratizamos el país, hacemos que la economía sirva para todos los peruanos, o que aquí sea la economía de Pepe el Vivo, ¿no? Que se impone a balazos sobre los demás. Eso es lo que está en juego en el país, y en eso yo creo que la mayor parte de ciudadanos volveremos a decir en las calles y en los procesos electorales: queremos un cambio de modelo económico, queremos un cambio de nuevas reglas en materia de inversiones y en controles ambientales para que no se perjudique a la población, y que haya un buen régimen de derechos laborales para los trabajadores mineros, de la agricultura, de la pesca, del turismo, pero que cesen estos abusos, ¿no? Finalmente, le escuché en una entrevista que le hicieron en IDL Radio. ¿Mantiene usted esa posición de que tanto el APRA como el fujimorismo buscan mantener asustado a Humala para obligarlo a negociar ya en la parte final de su gobierno? Bueno, efectivamente, ellos han aprendido que a Humala lo pueden tratar al susto, ¿no? Yeah. Entonces, recordemos, al inicio era sacar cada rato a su padre, a su madre, a sus hermanos, ¿no? Para juntarlo y desautorizarlo. Luego se dieron cuenta que había que atacar a su esposa, la señora Nadine, y entonces la han golpeado durísimo, ¿no? Sí. Y luego, cuando él ha querido dar alguna señal de que podía en política internacional fortalecer el UNASUR, y de otro lado cumplir con algunos compromisos como el tema de la construcción de la planta petroquímica del sur, y eventualmente colocar un mecanismo de equilibrio con inversión pública en el sector de la venta de combustibles, con la compra de algunos grifos de Resol, le salieron a decir chavista, estatista, ¿no? No te salgas del guión. Y ahora último, recordemos también con este tema de querer el ministro de Economía, que es el ministro en realidad, que es el secretario de los intereses de las AFPs y de la banca y de las mineras, han querido hasta recortarles de manera autoritaria un porcentaje de sus ingresos a los trabajadores independientes. En eso están, ¿no? Y claro, confían en que el monopolio de los grandes medios de comunicación, que cada vez se concentran más en los grupos ultraconservadores como el Comercio, ¿no? Que acaba de comprar el Correo, con lo cual 70% de los grandes medios de comunicación terminan en las manos de los defensores de sus intereses económicos. Confían que eso va a tener asustado efectivamente a Ollanta Humala, ¿no? Y que van a ser las balas y las botas las que van a controlar el rechazo y la oposición ciudadana. Entonces, efectivamente, este pacto infame entre el fujimorismo y Alan García, ¿no? Y este circo que han montado alrededor de una investigación que debe hacerse a Alejandro Toledo por la eventuales responsabilidades de corrupción o malos manejos de ingresos económicos, hacerlo pues solapando o colocando en un segundo plano la enorme rabo de paja que tiene la corrupción del gobierno aprista y la responsabilidad que podría tener Alan García en ese proceso. Entonces, creo que es muy importante que la ciudadanía se mantenga activa, se mantenga informada, y que nos demos cuenta que los derechos en el país